reflexiones del Bicentenario desde la cola de Quetzalcóatl. Estamos muy complacidos de que el primer ciclo fue todo un éxito y hemos decidido seguir, ahí está Alberto, hemos decidido seguir este segundo ciclo reflexionando precisamente desde esa cola de Quetzalcóatl. El campus Nicoya precisamente se ubica debajo, en las faldas del cerro que se le llama La Cruz, y esa es reconocido como la cola de Quetzalcóatl. Por eso el nombre de nuestro espacio, Reflexiones en el Bicentenario desde la cola de Quetzalcóatl, donde buscamos precisamente preguntarnos. Perdón, Osquita, ya ahora sí, ¿me oyen? Sí. Muy bien, bien, Alberto. Venga, démosle. Preguntarnos sobre esta época de conmemoración, o más bien de reflexión de los 200 años de vida independiente de Centroamérica. A un gusto tener a doña Lucía Chacón por acá, un placer volverla a ver. No, sí, claro, exdecana de Filosofía y Letras, una excelente compañera de la universidad, una persona fabulosa que hemos conocido ya tiempo atrás y que ha dado mucho por este país y por la Universidad Nacional. Qué gusto verla, doña Lucía, bienvenida, realmente. Sí. Bien, entonces les decía que precisamente el espacio de reflexiones del Bicentenario de la cola de Quetzalcóatl busca repensarnos desde el punto de vista prospectivo la Centroamérica de la tercera centuria de vida independiente. Porque es importante tener claro algo, o por lo menos algunos tratamos de tener claro que lo que conmemoramos y estos momentos de reflexión es la independencia precisamente de Centroamérica. Porque en realidad Costa Rica tiene ahí alguna distorsión en las fechas, ¿verdad? Apenas hace 2 días el programa Ahí Les Va de la cadena RT ponía entre los años de independencia que se conmemoran las banderitas de los países a partir del 2011, pasando por el 2021, que celebran esos 200 años de vida independiente. Y en el 2021, pues ponían a México, ponían a Perú y ponían una banderita pequeña, celeste, blanca y blanca, con el escudo del triángulo equilátero que representa la República Federal Centroamericana. Y en el debate que le hacían a Alina, la conductora del programa, le planteaban que habían algunos errores de fechas de independencia. Nadie vio lo de la bandera de Centroamérica, la República Federal Centroamericana. Pero le cuestionaban que pusiesen a México en el 2021. Y Alina respondía que ellos toman, cuando se concreta o se logra la independencia de estos países y no cuando inician los procesos revolucionarios, y esa es la visión que tienen desde Rusia. Muy interesante. Entonces, desde esa perspectiva, que creo que compartimos algunos, que Costa Rica no alcanza su plena independencia hasta 1848. Entonces creo que faltan aún bastantes años para que se conmemore y se pueda reflexionar en torno a la independencia y los 200 años de independencia de Costa Rica. Por eso es un tema de debate que ha sido constante en estos espacios de reflexiones del Bicentenario de la cola de Quetzalcóatl,
de reconocer como conmemoración en esta reflexión la independencia de Centroamérica como tal y esperar el momento indicado para reflexionar sobre ese bicentenario de la independencia plena que alcanza Costa Rica. Este espacio pues ha tenido importantes invitados en el ciclo pasado, conferencistas. Entre ellos pues inauguró la segunda sesión, la hizo el expositor que nos acompaña hoy, el conferencista y escritor Humberto Bertolini Miranda, con un tema que volvemos a traer, pero que no se repite porque en aquel momento pues se hizo corto el espacio, el tiempo, para seguir reflexionando en esa organización social del Calpulli azteca tolteca como una propuesta de organización social que debemos buscar tal vez en la tercera centuria. Simón Bolívar planteaba en la Carta de Jamaica, que es para mí y para otros es el gran ideario de las independencias latinoamericanas, que deberíamos basarnos precisamente en la civilización náhuatl para reconstruirnos como la gran nación de la América. Bolívar usaba la América, estaba la disputa de quién se apropiaba del nombre de América, y también tomar en cuenta no al Perú como civilización, sino a los araucanos de Chile, y que a partir de esas organizaciones sociales pudiésemos reconstruir esa gran nación latinoamericana. Por ende, en este día y el primer encuentro del segundo ciclo de reflexiones del bicentenario de la cola de Quetzalcóatl, hemos vuelto a invitar, y le agradecemos mucho que nos haga el honor de volver a retomar ese tema y profundizar más a Humberto Bertolini Miranda Zipactonalzi. También nos acompaña como comentarista de la conferencia de fondo el doctor José Ortiz Sandí, académico de la Universidad Nacional de la sede regional Chorotega, y que ha tenido una larga trayectoria por el mundo mexica también. Vivió en México y ha hecho trabajos profundos de investigación sobre los pueblos mesoamericanos. También queremos darle la cordial bienvenida a la profesora Katarzyna Dębicz, que la vi que estaba entre los que nos acompañan. Ahí está, profesora Dębicz, que ha sido conferencista también de fondo en la última del ciclo pasado, y que también muy amablemente nos patrocina este espacio a partir del segundo ciclo con la Casa de Encuentros Latinoamericanos de Varsovia. Bienvenida, Katarzyna, un gusto tenerla por acá, y que nos acompañes el día de hoy. A doña Lucía Chacón, que me agradó tanto y me dio una gran alegría verla de nuevo, bienvenida. Como lo mencioné, fue decana de la Facultad de Filosofía y Letras. Incluso cuando me gradué de maestría tuve el honor de que ella me entregara el título como decana allá en el auditorio, y tengo esa foto ahí siempre en un lugar muy importante de mi casa y también en mi memoria. Doña Lucía, bienvenida. Un saludo, Oscar, y muchas gracias por la invitación, y un saludo muy cordial a los participantes en esta importante actividad. Gracias, doña Lucía. Bien, vamos entonces a iniciar con
Humberto Bertolini Miranda, como les mencioné, nuestro conferencista, Zipactonalsin. Él es ingeniero agrónomo del Instituto Tecnológico de Monterrey, México, bachiller en Ciencias y Letras de Filosofía del Colegio Javier de Panamá. Es reconocido dentro de los círculos de la mexicanidad como el abuelo Zipactonalsin, fundador del Calpulli Teochantli en Puriscal, Costa Rica, danzante del sol, danzante de la luna, Talamantinimé Tenochca, guardián de la tradición mexico, escritor de varios libros, entre ellos Danzantes del Sol, Flor y Canto de México, Tonancintlali, Madrecita Tierra. Querido Humberto, muchas gracias por volver a estar con nosotros, por acompañarnos y asumir el reto de la conferencia inaugural de nuestro ciclo de reflexiones del Bicentenario de la Cola de Quetzalcóatl. La palabra es suya. Gracias, Oscar, por la invitación a las autoridades de la Universidad Nacional, al doctor José Ortiz Sandí. Mucho gusto, doctor, de conocerle. Muchas gracias por la participación y porque vamos a charlar hoy en la tarde asuntos interesantes, vamos a decirlo de la siguiente manera. Mucho gusto, Humberto. Un placer saludarle, doctor. A los estudiantes, a las estudiantes que nos acompañan en este importante ciclo de conferencias y de charlas que pues van a ser de provecho para todos nosotros y nos van a aclarar algunas cosas en este nuevo ciclo lectivo que va Oscar a emprender, que va a ser importante. Muy bien, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy acerca de los calculis, para que no quede así en un ámbito completamente teórico, vamos a aterrizarlo inicialmente en lo que es el calpulli y lo que Oscar mencionaba de la palabra federalismo en la patria grande centroamericana. Eso va a ser interesante porque el federalismo es una corriente que se utilizó muchísimo tiempo atrás de lo que actualmente es. Entonces, el propósito del federalismo en la actualidad, y eso terminó siendo también en la parte del calpulli tolteca, azteca, que el objetivo era disminuir los poderes del Estado, sigue siendo actualmente de la misma manera. Entonces, para aterrizarlo, esa es una concesión de autonomía por un ámbito geográfico, en lo que se refiere a un territorio o actualmente algo que puede determinarse municipio, cantones, provincias, regiones, de un territorio que se hizo anteriormente los calpullis, y para entender una nación federal. Esa sería la idea, de tener naciones federadas que crean organismos más amplios en un carácter de una superestructura que relacione y que eso dé paso a una federación, un Estado, a una nación federada por voluntad propia, que va a ser importante en los tiempos venideros. Y a eso es, entonces vamos a aterrizarlo ahí en lo que actualmente se conoce como la federación, que se promueve desde el Estado. Entonces esto se va a aportar unas soluciones asertivas, que sean rápidas en la solución de los problemas, que es lo que necesitamos en el día de hoy, y aparte de todo lo que estamos viviendo. Y se va a ver más adelante cómo se representaba esto, ¿verdad? Un asunto que concilia los valores y para que
teléfono puesto. Entonces él no oye bien. Me está Ahora sí. poniendo un mensaje. Espera, vamos a ver aquí un asunto que no oye en el teléfono que hay aquí. Pero apagar este teléfono. Vamos a ver. El audio. No, simplemente, vamos a ver, apagar este teléfono ya tiene. Ahora Sí. sí mejor. Ajá, había eco, ya lo ¿Ya controlamos. mejoró? Sí, mejor. Ok, buenísimo. Gracias a Katy. Sí, no, lo que pasó es que estaba ahí el teléfono cuando tratábamos de conectarnos. Bueno, entonces retomando, de las soluciones asertivas que francamente no tenemos en el presente, y mucho menos en la manera de las naciones que vivimos, y menor aún en las patrias chicas de lo que mencionaba Oscar, con muy buen tino, de la República Federal Centroamericana. Eso sería el objetivo. Entonces, bajo la conciliación de valores y resolver los problemas, y eso tiene varias características, así a modo de aterrizaje a la actualidad, para hablar ahora más en concreto de los calpulis. Entonces, esas características es de una unidad política, definitivamente, y una construcción nacional que se regula, y a través de la descentralización autónoma, y para lograr un sistema más coherente en cuanto a una Corte Suprema de Justicia, a un sistema político republicano. Y eso es una reforma que hemos de lograr, una reforma que con el tiempo se dio en los calpulis, y es una actualización. Entonces, a manera de aterrizar eso, que va a dar un sistema político, un sistema económico, social, para que nos dé el marco constitucional, educativo, el marco industrial, todo lo fiscal que va a representarse. Y lo interesante de todo esto, como a manera de esta breve introducción del federalismo, es para gobernarse en conjunto, sin perder la autonomía, lógicamente. Ningún país va a perder la autonomía, y no lo quisiera, y esa no es la idea. Solamente es un ente regulador que pueda dar otras luces al despelote que vivimos actualmente, y más en Centroamérica, de patrias chicas, que deberíamos ser en estos momentos una patria grande, federada, con naciones federadas, etc. Ahora sí, vamos a trabajar con los calpulis a partir de ahora. Y vamos a mencionar que el calpuli es una patria grande, un marco de trabajo, de un gran estudio por parte de los antiguos mexicanos, y básicamente es una escuela de comportamiento social como tal, de un funcionamiento social eficaz, de solidaridad ética. Una de las características que se tenía en aquel entonces eran los valores humanos fuertes, de disciplina, de honradez, de muchos asuntos y aspectos que definitivamente no tenemos el día de hoy. Entonces ahí el calpuli básicamente eran unos servicios agrícolas comerciales, de cultura, política, de religión y de estrategia militar, con unos roles de superestructuras federales, estatales en aquel entonces, para hombres, mujeres, y de hechos cambiantes, a unas adaptaciones que se daban como tal, en unas circunstancias pues muy importantes, económicas, geográficas, de todas las relaciones que existían entre ellos, con unos principios institucionales como calpuli, como un ente social, como una representatividad para todas las diferentes instituciones que se crearon alrededor de esta superestructura, con una ocupación territorial de caseríos rurales,
de trabajos en turnos, de una economía agrícola para esos entonces, pues era la parte agrícola industrial, de la milpa, de otro tipo de situaciones relacionadas. La milpa es un sistema de cultivo a base de maíz, frijol, calabaza y otras hierbitas importantes que se utilizaban para la alimentación diaria. Entonces, esta economía era por región, por flora, por fauna, y una distribución de todo este producto para repartir a la comunidad, a la federación. Asimismo, su administración que recolectaba y distribuía, cobro de impuestos, un tributo en el centro agrícola para ese entonces, y lo que representaba en la ancestralidad, basado en la agricultura, con bases económicas y estabilidad por región principalmente. Y el establecimiento federal interestados, porque la organización social se comprendía de todo este andamiaje de situaciones de política educativa, de un asunto científico y cultural muy amplio, de un sistema tributario, de entidades federales, como señalaba anteriormente, de un gasto público y de una redistribución, tanto de ingresos como de producción, etc. Y las clases de organización estaban principalmente en territoriales y en las instituciones del gobierno que en ese momento se daba en ese aspecto. Entonces, en las territoriales se denominaba lo que era el calpulli rural, autónomo, disperso, porque eran en ciertos caseríos, y un calpulli urbano, autónomo también, concentrado en barrios, por región de hermandad, fraterna, caseríos. Otros territorios de señoríos del Estado, que eran los que se encargaban principalmente del poder político, y el Estado independiente del gran gobierno, porque habían algunas actividades que señalar y ser coincidentes con todo este andamiaje que era el Estado. Y finalmente una federación de estados, a lo que podemos entender, ¿verdad?, con una organización bastante estricta. Entonces, los calpullis es una organización social compleja, bien estructurada para aquellos entonces y para hoy en día. No era solamente para el territorio, sino para una gran área, ¿verdad? Y las instituciones del gobierno centralizadas, que se podían determinar como locales, de religión, de diferentes gremios que se hacían presentes allí, y las partes federales en cuanto a educación, administrativas, fiscales, judiciales de gobierno, comerciales, militares, y los gobiernos del territorio y las instituciones, que se regía a través de una asamblea de ancianos por sucesión y un jefe ejecutor que era elegido popularmente en una asamblea. El calpulli rural, que era un municipio y como eran autónomos, federados todos, en sus casas dispersas, inicialmente veamos esta parte del calpulli rural, en su distribución: casa de señores, almacén de abastecimiento, prisión, todas las casas de danza, de bailes, de canto, las casas de arte en general. Y cada grupo con sus leyes, con sus costumbres, de acuerdo a la variedad étnica que ahí se encontraba. Y definitivamente la base era de la familia. La familia iniciaba en cada una de las casas con
la mujer que administraba y el hombre que ejecutaba, como roles compartidos, muy bien definidos, por cierto. Entonces, familias organizadas y cada uno con su funcionamiento a lo interno de cada uno y de la parte comunitaria, muy basados en la solidaridad. El Calpulli, tanto el rural como el más de centro, el urbano, tenía la gran capacidad de poder ser comunitario, multidisciplinario, de ayuda. Y ahí es donde me refería a la parte de los valores de esas personas que tenían en ese momento para llevar a cabo todo eso. Todo era para el bien común, para restablecer esa sociedad bastante bien entendida, por cierto. Y la posesión era para la tradición. Los miembros activos del Calpulli que se desarrollaban en las parcelas, en la disposición como tal, y toda la administración en lo que era el gasto del Estado y el Consejo Supremo, que era el que se desarrollaba. Entonces, la tierra principal del Calpulli se determinaba por parte del gobierno y de los cultivos por área que se iban a señalar. También existía una tierra divina que era encargada para el sostenimiento en el cultivo de los sacerdotes y la tierra del cuervo para el gasto de guerra y todo lo que se relacionaba con esas actividades. Entonces aquí nos vamos dando cuenta de que estaba muy bien organizado, bien unido, con unas conexiones interesantes para el cultivo de la tierra, para gobernar el Calpulli, en las comisiones, para lo que se relacionaba con las obras públicas y la educación de las escuelas. Acto muy importante, como todo de esta gran área, de esta casa grande. El Calpulli, señalaba al principio, Calpulli podría interpretarse como una casa grande, pero básicamente es una escuela. Yo quiero hacer énfasis en esa palabra. Es una escuela de comportamiento social importante, con reglas que la gente respetaba no solamente por virtud, sino porque eran convencidos de que era una buena manera de administrar. Entonces, al menos cada Calpulli tenía dentro de su escuela 2 casas de jóvenes para hombres y para mujeres, se encontraban separadas, y después el Calmecac, que era una escuela superior para hombres y para mujeres también. Cada una de ellas en lo urbano en cuanto a lo jurídico y muy parecido a lo rural, dependiendo de cuál era el área de disposición. Entonces, estas estructuras de las escuelas eran a maneras de barrios. Entonces, y por parte de la vigilancia de las familias y además con la parte legal y lo que se representaba en el resto de la sociedad. Entonces, todos estos Calpullis, tanto el rural como el urbano, se federaban como señoríos regionales y autónomos. Entonces, aquí podemos ver cómo consecutivamente la federación empieza a funcionar sin quitar la autonomía de los Calpullis, sino simplemente un ente que gobernaba por encima para asuntos importantes, como vamos a ver más adelante, legales, de administración. Y esta federación obviamente tenía unas reglas básicas de mucha virtud, en la cual se establecía no traicionar, un pacto independiente con otros estados, libertad de comercio, sumamente importante, respeto a la tradición, los valores eran importantes, eran tradicionales, de raíces profundas, muy honorables. Por supuesto, hay sus excepciones en toda sociedad, pero la generalidad de la gente respetaba estos acuerdos y eso le daba legitimidad a los gobiernos. Aquí
se da como importante ese hecho de legitimidad que autónomo y por costumbres, por etnias, por diferentes razones. Entonces, a cambio, el ente regulador daba una protección militar, ¿verdad? Una ayuda económica cuando los cultivos, por ejemplo, no funcionaban. Entonces, interestatalmente y federativamente habían compensaciones en el intercambio de productos y hasta incluso en el botín de guerra, ¿verdad? Recordámonos que eran unas sociedades bastante militarizadas, pero no todo el tiempo, sino simplemente cuando la amistad o la federación fallaba precisamente a base de una traición o cualquier circunstancia no muy ajena a la que tenemos hoy en día. Entonces, existían en ese entonces unos señoríos independientes y dependientes de sí mismos también por parte del Estado en la organización de estos calpulis, que exigía una autoridad suprema y de relación en un Estado independiente. Entonces, México Tenochtitlan, en esa parte de los guardianes últimos del conocimiento, en Tenochtitlan, hay que recordar que anteriormente hubo otra organización con otras territorialidades, pero nos centramos en esta parte azteca, como los últimos guardianes del conocimiento, para ir situando la charla y hacer un asunto específico, geográfico. En lo cual existía dentro de la misma organización diferentes roles, porque había que atender los asuntos administrativos, los educativos en las escuelas que ya comentamos, escuela de jóvenes, escuela de no tan jóvenes, ya más adultos, y todo lo que se relacionaba a esta estructura. Lo cual estaba a través de una organización tradicional muy adelantada para su tiempo, con base en un templo mayor y cruces de direcciones, observatorios astronómicos, muchas escuelas de danza, de canto, de baile, representantes de flora y fauna, caza de aves, por ejemplo, estanques dentro de Tenochtitlan. Tenochtitlan estaba en un lago, una ciudad con canales, con mucha alternativa. Dentro de los grupos, multitud de joyeros, entalladores, industria plumaria, tanto los toltecas como los aztecas, grandes artesanos de pluma, de los mosaicos de plumas, y todo lo que representaba esta administración general. Jardines botánicos impresionantes, avances de sistemas, desde la reproducción de animales, de plantas, laboratorios vivos. Obviamente dentro de alguna de esas federaciones y estados, otros asuntos ejecutores y administrativos que se necesitaban para la sociedad de ese entonces de México, Tenochtitlan. Y otro asunto eran lo que representaba, centrándonos en la parte educativa, toda la casa de llanto y de tristeza en el Calmecac para los jóvenes más adultos y de las mujeres, y las enseñanzas, ¿verdad?, en ceremonias públicas, rituales, ayunos rotativos, baños de temazcal, y todo orientado al respeto de las tradiciones y las enseñanzas a modo de hablar con propiedad, prácticas de urbanidad, ciencias, arte, economía. Muy amplio el abanico de posibilidades de una educación
que se daba por un hecho. Todas las personas se educaban. Los hombres y las mujeres después, en la tarde, trabajaban todo el día en las casas educativas y en la tarde, cuando acababan las lecciones, empezaba la realización social de flor y canto. Flor y canto es la parte poética de desarrollo cultural profundo, y trabajaban, se iban a sus casas a tomar un baño, y en el Calpulli, en la plaza central del Calpulli o en cierta casa de arte, se daba la confluencia de los hombres y las mujeres para danzar, para cantar hasta la medianoche, y para el arte como una aspiración personal suprema, colectiva, divina. Entonces, en la mañana se dedicaban a las obras públicas y en la tarde al adiestramiento ceremonial de festividades, actos religiosos, a través de los métodos de enseñanzas prácticas que conservan tradiciones, que observan, que experimentan a través de glifos, pinturas, una lógica verbal importante, de tradición de boca a oído y una memorización estricta, porque se da a través de las generaciones y todo lo que se representa. Entonces todo se registra, las plantas, los animales, el desarrollo de las actividades, la colectividad como tal, ¿verdad? Entonces, también en otras escuelas, dentro de la misma actividad diaria, todos los días exactamente lo mismo, para ir calando, ir trabajando la educación, asuntos muy importantes como cuentas exactas, matemáticas superiores de alto calado, registros en ábacos, instrumentos de cuerdas, nudos importantes, astronomía, conocimiento del ser, conocimiento profundo, la flor y el canto, la letra viva que va trabajando y lo que se va desarrollando en estas partes. Entonces, dentro de ello, las enseñanzas en las escuelas con ejercicios prácticos daba como resultado unos habitantes bien criados, con el respeto a los mayores, era muy importante, servir y obedecer la institución tradicional, eso es lo que representa una tradición, ese respeto a los valores, a lo que se enseña desde la casa. Y aquí hay que ver que eso estaba orientado a servir y los derechos y deberes hacia una comunidad próspera que tenía sus intereses, y hay que ubicarnos en el tiempo, ¿verdad? Estamos hablando hace más de 1000 años, tranquilamente, y una instrucción política y de artes que se daban para ello. Entonces, todas estas tendencias se fueron resaltando para lograr asuntos importantes que llegan hasta el día de hoy, el rescate de las tradiciones. Entonces, de ese modo, también podemos hablar de los gremios industriales, de esa gente para ese entonces, que como federación y solidaridad, por supuesto, los gremios autónomos con asambleas administrativas y ejecutoras en un territorio central y grande, que se establecía a través del conocimiento, el valor, la virtud. Y este asunto llevaba a una institución de carácter federal, de jerarquía administrativa, hacienda pública, tribunales. Y este aspecto importante de los tribunales y el fisco, la recaudación de los impuestos, los tributos, se cobraban por gremio.
el gremio de industriales, tejedores, alfareros. Entonces, los señoríos y el gobierno central cobraban los tributos y que regía desde la anexión al federalismo. Por eso esta palabra sigue siendo importante, el federalismo, como ente regulador de que no se cometan los abusos que normalmente se daban, se siguen dando. Y esta federación o región había una relación económica y jurídica, ¿verdad? Como comentaba anteriormente, y tenía esta razón de ser en los tribunales. Los tribunales eran importantes, como toda sociedad necesita tribunales de menores. Cada calpulli rural y en el Calmecac tenía su tribunal para muchachos y muchachas con un juez supremo, y después un tribunal de mayores con un funcionamiento ordinario de todos los días en horas hábiles y también fuera de horas hábiles, un funcionamiento extraordinario. Aquí vamos a ver una parte importante en cuanto a estos tribunales y exaltar algunos detalles, porque esto es muy amplio. El federalismo en esta gente era muy amplio, una sociedad compleja, repito, tribunales importantes, tanto así como que las mujeres, y esto es importante para las chicas que lo vean desde hace entonces, eran jueces mujeres juzgando a mujeres, tribunales de mujeres con juezas de mujeres de sus asuntos. Entonces, eso es un gran adelanto. Ya existía en este aspecto. A ver, hoy en día, ¿cómo podríamos representar eso? Mujeres juzgando a mujeres, hombres juzgando a hombres. Un gran adelanto, sin duda alguna, para la época y para el día de hoy. Bueno, no sé si lo tengamos hoy en día, yo que recuerde, tal vez no. De modo tal que la administración de comercio, las leyes tributarias y todo lo que se representaba en esto, se daba muy bien. Y no se excluye, por ejemplo, la parte del comercio. Los comerciantes con todas sus actividades y con todas sus reglas, ¿verdad? Entonces, principalmente en un mercado que era el mercado de Tlatelolco, muy cerca de Tenochtitlan, donde se hacía la mayor parte del mercado, el mercadeo, el comercio, el intercambio, y todas también con asambleas para mercaderes, activos, ejecutores, para los vendedores que se trataban de esto. No era legalmente bien visto, y así se hacía, que existieran vendedores fuera de los mercados. Se entraba al mercado a vender bajo un recinto establecido, y allí es donde se daba, con pesos y con medidas, con jueces, con árbitros para preservar el orden, principalmente en los pesos y las medidas. Esto culturalmente en muchas civilizaciones siempre ha sido un gran problema a nivel de comercio. De modo tal que esto se está dando como ejemplo de una sociedad avanzada, de gremios tanto de hombres como de mujeres, de educación, de respeto mutuo entre los maridos y las esposas, y los roles compartidos, como conversaba anteriormente, para hacer un reflejo del hogar con la sociedad, tanto en el comercio, la parte legal, los tributos, el fisco. Era un abanico unido de una gran virtud. Por eso es que el asunto es complejo. Tenía un andamiaje sistemático para que funcionaran bien la ciudad, los pueblos cercanos, que pudiera trabajarse adecuadamente todos estos rubros,
de una sociedad muy avanzada, no solamente para sus tiempos, sino para los tiempos de ahora. Estos son los ejemplos. Y todas estas obligaciones se van dando en una organización social de unidad. El profesor Iturbide, vamos a hacer aquí una referencia, un gran mexicano de gran valía que se encargó de trabajar los calpulis, de investigarlos y todo, fue requerido por Mao Zedong para llevar el calpuli azteca a China. Sí, a China. Entonces, el desarrollo social de China en los años no muy anteriores, años 50, 60, viene del calpuli azteca, del calpuli tolteca, azteca, para no hacer una diferenciación ahí importante. Y se ve lo mismo de este desarrollo en la gran potencia de China desde esos entonces hasta el día de hoy. Entonces el profesor Iturbide fue un invitado especial de Mao Zedong para desarrollar la sociedad china. Entonces aquí vemos lo que el profesor Barbosa decía al principio de un ideario de Bolívar y que se mirara hacia los náhuatls en una organización social a través de una humanización náhuatl. Y esto se desarrolla abiertamente muchos años antes en el calpuli tolteca azteca y muchos años después en la gran potencia de China actualmente, a base de un desarrollo paralelo y muy similar, a través de una autoridad suprema. Por supuesto, en la actualidad podríamos hablar de aciertos y de desaciertos en una gran nación como la China, pero son buenos los aciertos y son comunitarios y atraviesa por ahí. Esto así como una parte interesante de la historia de esto. De manera que esto va trabajándose así y que clasifica las acciones. Todo este acercamiento social en diferentes partes norma las conductas humanas, hace tradiciones, costumbre, jurisprudencia, que es importante, toda la continuidad en los tribunales. De modo tal que estas características de un Estado indígena, de idiosincrasia propia, de acierto económico, de progreso moral, de política eficaz de un pueblo, de un pensamiento profundo, bien dirigido, de regir normas y ante penas fuertes. Las penas eran fuertes cuando el ciudadano se equivocaba. Y todo esto en la categoría del derecho. De modo tal que esta función de colectividad que administra, que ejecuta un engranaje social, nos da un bienestar común y de tradiciones. Si no se hubiese trabajado con este ahínco, con esta gran fortaleza, pues la tradición de Mexicóatl no la hubiésemos conocido, precisamente por el trabajo de las tradiciones, del derecho indígena, de una función del poder y de un reconocimiento del derecho, sí, efectivamente, del derecho indígena, de vivir las costumbres en la palabra antigua. Entonces, para ir cerrando la intervención en este momento, podemos hablar de que la humanización se dio en aquellos momentos. Una humanización que lleva desde las más tiernas edades en el núcleo familiar a una sociedad próspera, a una sociedad que se desarrolló con inteligencia, con un sistema probado y con un fuerte sentimiento de unidad y de respeto a la autonomía que se adaptó
a los cambios, porque hubo cambios fuertes, una sociedad elástica, flexible, todo lo que una sociedad actual quisiera tener, esa elasticidad, esa flexibilidad en las aplicaciones de un sistema interesante de leyes y de comercio, todo aquello que cualquier país en este momento desea con gran fortaleza y con derechos particulares, por supuesto, aunque el bien es comunitario, el bien tiene que ser comunal, no solamente para la sociedad de los pueblos, sino para la sociedad de la patria en general. El derecho común, de las leyes universales y todas las fuerzas opuestas, porque si no se destruye ese tipo de sociedad y esa relación que se puede dar. Entonces, finalmente, volvemos otra vez al principio de la necesidad de una federación que tenga la capacidad de estar por encima de todas las arbitrariedades nacionales e internacionales, de organismos más importantes, no organismos de posguerra, como por ejemplo, me atrevería a decir en la actualidad, la Organización de Estados Americanos, la Organización de las Naciones Unidas. No ese tipo de entes y de organizaciones, no. Organizaciones de países, federaciones y estados y naciones confederadas para poder comerciar en bloque, que es lo importante, para poder relacionarnos, para tener un parlamento eficaz, un parlamento que funcione, no un parlamento que desarrolle asuntos políticos a favor de organizaciones que no tienen nada que ver con el desarrollo de los pueblos y de los países y de toda la relación de la comunidad. De modo tal que este es un ejemplo que se puede dar, que se dio, para construir un bloque, para llegar a realizar algún día las nuevas generaciones el ideario de Bolívar, el ideario de los hombres que estuvieron en Centroamérica en los años 1800, en donde se intentaron, donde se tuvo una federación, en donde se cayeron esas ideas también. Y bueno, retomar, esa es la vía. A mi modo de ver, lo que hemos conversado con Óscar Barbosa varias veces, para tener la oportunidad de desarrollarnos y, más importante, en el día de mañana, llegar a comerciar en bloque, poder trabajar muchos asuntos importantes que con las patrias chicas que tenemos actualmente, en donde cada una vela solamente por sus intereses, les dejo esta opción importante: comerciar en bloque, desarrollarnos en bloque, no cada uno por separado, interponiendo el ego, los asuntos políticos absurdos. Tenemos que cambiar. Hay la posibilidad de cambiar, los ejemplos ahí están, eso se dio, puede darse nuevamente. Y con esto acabo la participación. Óscar, muchísimas gracias por la oportunidad. Profesor José Ortiz, muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias, Humberto. Realmente ha sido un gusto volver a escucharte en este espacio de reflexiones del Bicentenario de la Cola de Quetzalcóatl. Y en esta segunda parte de tercera parte, diría yo, primero con la Conferencia de Humanización Náhuatl, para llevarnos a entender la organización social de los calpulis. En la segunda parte como conferencia, que fue el ciclo pasado, y en esta tercera parte que inaugura el ciclo de reflexiones del Bicentenario desde la Cola de Quetzalcóatl, para este segundo ciclo, donde
ya nos impulsa prospectivamente a repensarnos cómo realmente puede funcionar esa organización federal centroamericana, la tarea pendiente que tenemos los centroamericanos, y que es el momento en estas conmemoraciones del Bicentenario de pensar, pero no esa organización que se construyó meramente a partir de los cacicatos, como le decía Mendieta, ¿verdad? Y caudillismos de los partidos políticos personalistas, sino creo que es muy importante esta visión que nos planteas en estas 3 excelentes sesiones que hemos tenido desde un federalismo construido de una organización social desde el Calpulli, de lo más local, desde lo rural, lo industrial, lo urbano. Realmente, muchas gracias por habernos hecho ese honor de compartir estas investigaciones y conocimiento que has abarcado durante tantos años. Para los comentarios de la conferencia, vamos a invitar y a darle la palabra al profesor José Alberto Ortiz, quien es profesor de la Universidad Nacional de Costa Rica, la sede regional Chorotega. Se ha dedicado a los estudios de la geopolítica, es filósofo, escritor, sociólogo. Ha tenido temáticas centrales, fundamentales en América Latina dentro de sus publicaciones. Y además es uno de los tantos ideólogos que nos ha nutrido para que desarrolláramos este espacio, porque Alberto lo conocí planteando precisamente un proyecto de investigación sobre reflexionar en el Bicentenario, ¿verdad? Desde esa realidad mesoamericana y prospectivamente, antes que se hiciera moda en la Universidad Nacional de hablar de prospectiva, ¿verdad? Ya estábamos nosotros, Alberto, en reuniones planteando proyectos así. Realmente un honor tenerte acá para hacer los comentarios. Quiero darle la bienvenida, y me robo un minutito, a la profesora María Teresa Toribio, que nos acompaña y se conectó, coordinadora del Núcleo de Estudio de las Américas de la Universidad del Estado de Río de Janeiro del Brasil, una de las organizaciones patrocinadoras y de apoyo internacional de este espacio. Muchas gracias, profesora. Un honor tenerla por acá. Eu que agradeço. Bienvenida. Agradeço ao professor Humberto, agradeço ao professor José Ortiz, a todos vocês que estão aí. Muito bom. E para nós aqui no Brasil, conhecer parte da nossa América que é praticamente desconhecida. Vivemos no mesmo continente e conhecemos muito pouco um do outro. Então, eu me sinto muito honrada em participar dessa nossa live e compreender como é que essa estrutura político-social foi se organizando, se humanizando, como os grupos estão trabalhando. Eu cheguei um pouquinho tarde, mas peguei bastante. Achei muito importante que era uma área desconhecida, embora eu já estivesse aí, já visitei a região, já sentia o problema de perto, quis trabalhar na fronteira também, mas eu não conheço como vocês conhecem a região de vocês. Então, eu acho muito importante esse nosso encontro que nos permite esses câmbios, conhecer o Brasil um pouco e conhecer a nossa Centro-América, conhecer... Eu não sabia até recentemente por que chamava de cola de Quetzalcoatl, e aí o Oscar me explicou porque eu vivia ainda dentro do Deus Quetzalcoatl, nas cosmovisões e nas formas de pensar, e eu ficava, por que o Quetzalcoatl? E quando ele me informou e que eu li mais, eu fiquei vendo que eu desconhecia muito, muito. Eu fiquei quase que me estapeando porque eu não sabia. E foi muito importante eu tomar conhecimento da história de vocês. Então, hoje, eu parabenizo a todos, estou muito contente, e no dia 27 também estarei participando com vocês do outro encontro, e agradeço, Oscar,
por ter me convidado. Agradeço, Humberto, agradeço ao José Ortiz e o Jonathan, né? Jonathan, que eu estou lendo aqui, e todos que estão presentes, que eu não estou vendo o nome, todos os nossos participantes, esse encontro maravilhoso. Obrigado. Obrigado, profesora. Obrigado. Obrigado. También le doy la bienvenida a Milena Carranza, que la vi que se conectó también, del Ministerio de Planificación, que nos acompaña, compañera de luchas, que está por ahí. Un cordial saludo en este espacio donde ya vamos para los comentarios de la conferencia de fondo. Profesor José Ortiz Sandí, la palabra es suya, por favor. Muchas gracias, Oscar. ¿Tengo sonido? Correcto, perfecto. Muy bien. Muchas gracias al profesor Humberto. Gracias a la profesora María Teresa. Es un placer tenerla por acá. A la profesora Katarzyna, a la profesora María Teresa, a doña Lucía, ¿no? También que anda por aquí, y a todos los estudiantes que hoy nos acompañan. Bueno, es muy poco lo que se puede apuntar a lo que ha dicho Humberto, pero también hay mucho que se puede decir al respecto. Humberto está hablando de una idea que es vital en este momento y es sumamente importante, y es sobre los modos de convivencia. Hay algo que los seres humanos debemos irnos planteando, que ya se lo plantean, pero que no hay un estudio profundo ni mucha seriedad al respecto, y es qué modo de convivencia va a tener los seres humanos una vez que colapse este actual sistema que está implosionando por todos lados. Entonces, ahí está quizá lo más valioso de la expresión de Humberto. Para los que nos gusta extrañamente el ser humano, para los que tenemos amor por el ser humano y afición por el ser humano, podemos haber visto algunos aspectos interesantes. Por ejemplo, cómo nace la civilización. Porque lo que está planteando Humberto es con respecto a una civilización. Ya no es tanto a una cultura, porque el calculi se extendió durante miles de años en esta región que nosotros llamamos Mesoamérica. Entonces, ¿cómo nacen las civilizaciones? Para el que tiene interés y para el que tiene amor por estas temáticas y para el que trata de ver, de desentrañar ese misterio inmenso que es el ser humano, pues habrá notado que en el transcurso de esta era han habido 6 grandes civilizaciones. 2 de esas civilizaciones, ¿no? Una fue el Egipto antiguo, en la cual hay una gran cantidad de antropólogos y arqueólogos trabajando permanentemente para ello. La otra civilización está en Mesopotamia, ¿no? Dividida por el Mar Rojo, ¿no? Y en Mesopotamia los acadios, los sumerios, los mismos persas, o sea, lo que es ahora Irak, Irán, ¿no? Ahí florecieron otras grandes civilizaciones. Otras 2 grandes más civilizaciones se dieron en China, que todavía parte está vigente, pero no completamente. China resguarda parte de esa ancestralidad, y la otra es la India, separada por los inmensos montes Himalayas, las 2. Todavía en China y en India se guarda parte de esa ancestralidad. En Egipto y en Mesopotamia ya no existe esa ancestralidad. Y las otras 2 grandes civilizaciones, para completar esas 6 civilizaciones del nacimiento de la humanidad, son el Tahuantinsuyo en Sudamérica, sobre todo en los Andes centrales, y Mesoamérica, separadas por el Mar Caribe. Es muy raro y muy importante que en América Latina estén 2 de las grandes civilizaciones que dieron origen a la humanidad. La diferencia con las otras 4 civilizaciones es que en América Latina están vivas todavía. O sea, Mesoamérica existe en su ancestralidad, y para eso quizá lo más importante, me parece a mí, según mi opinión, de lo que dijo Humberto, fue que dentro de los calculis se guardaba la ancestralidad, y esa es la palabra. O sea, lo más importante era resguardar esa ancestralidad. La otra gran civilización está en los Andes centrales, y ustedes conocen lo que está pasando ahora en Perú y lo que está pasando en Bolivia y los tremendos movimientos indígenas que se están dando en esas latitudes. Entonces,
el Calpulli y la civilización náhuatl habían entendido un asunto que es muy importante que en Occidente perdimos. Y es que sin la ancestralidad no somos nada. O sea, sin esas raíces profundas que van más allá, que no se trata de una ancestralidad guardada en el tiempo, soterrada por el tiempo, no somos nada. Las culturas no son nada y las civilizaciones tampoco son nada. Quizás sea el destino, o sea una coincidencia, no se sabe, pero hoy es 13 de agosto. Hoy es 13 de agosto. Es un día muy significativo para hablar de lo que estamos hablando, porque hoy es el cumpleaños de América Latina. Hoy cumpleaños América Latina. Hoy, hace 500 años, nació América Latina. Y nació de un suceso extraño. Nació de la caída de una de las ciudades más maravillosas que han existido sobre el planeta Tierra, que se llamó Tenochtitlan. Hoy se cumplen 500 años de la caída de Tenochtitlan, con todo eso, con todo lo que eso significó. Después de esa caída, después de esos 500 años, solo en Mesoamérica, sin contar la otra gran civilización en lo que es ahora América Latina, que es el Tahuantinsuyo, solo en Mesoamérica habían unas 25, 30 millones. Hoy es el cumpleaños de Fidel Castro y dice que pues impresionante, ¿verdad? Impresionante que el cumpleaños de Fidel Castro sea el cumpleaños de América Latina. Solo en Mesoamérica, o sea, desde la cola de Quetzalcóatl hasta el centro norte de lo que es ahora México, habían quizás redondeando unas 30 millones de personas. 80 años después de esas, de la caída de Tenochtitlan, si acaso quedaban en Mesoamérica 2 millones de personas. O sea, Mesoamérica perdió el 90% de su población en la encomienda, en la esclavitud, en el servilismo y en las grandes matanzas por los virus que algunos de ellos, como la viruela, fueron traídos por los españoles. Pero no solo viruela atacó a la población de Mesoamérica, sino que también un hantavirus atacó a la población de Mesoamérica y hasta una bacteria fue mermando. Después de esos 80 años y gracias a las algunas enfermedades que llegaron de Europa, de 30 millones de seres humanos de una civilización esplendorosa, ¿no? 70, 80 años después, no quedaban ni siquiera 2 millones de personas en todo lo que es Mesoamérica. Eso fue la gran matazón. Y sin embargo, y ahí voy a terminar mis comentarios, y sin embargo, en este momento, Humberto nos ha ilustrado ampliamente sobre los Calpulli. O sea, después de 500 años, después de haber perdido solamente antes del primer siglo el 90% de su población, después de la destrucción de una civilización que podría tener bien 4.000, 5.000 años, ¿no? con los primeros olmecas, que fueron la primera gran cultura que se desarrolló en Mesoamérica, todavía Mesoamérica existe. Y todavía esa fuerza primigenia, esa fuerza ancestral que crearon en nuestros ancestros está ahí. Y eso fue gracias a todo lo que explicó Humberto ahora, gracias a la organización social que había en Mesoamérica. Y esa organización social se llamó el Calpulli. Habían muchos tipos de Calpulli, ¿no? Y había muchas diferencias de Calpulli. Pero el fondo del Calpulli era el resguardo de la ancestralidad, pero no una ancestralidad en el tiempo, porque uno piensa que lo ancestro es lo antiguo, sino era una ancestralidad intemporal, era una ancestralidad metafísica, una ancestralidad espiritual, que estaba ahí y que eran conceptos y nociones que iban mucho más allá del tiempo y el espacio. Por eso, y solamente por esa razón, nosotros en este momento en Mesoamérica, podemos hablar de Mesoamérica, privilegio que no tienen los egipcios, que no pueden hablar de una cultura viva que ahí en Egipto, que no está en Mesopotamia, porque los países de ahora, de Irak, Siria, Irán, no pueden referirse como una cultura viva a
a las ancestrales culturas mesopotámicas. En cambio, nosotros en Mesoamérica todavía podemos. Y todavía pueden también la otra gran torre de cultura que existe en América Latina, que son los Andes centrales. Ellos pueden referirse también a esa ancestralidad. Entonces yo creo, como dijo la profesora María Teresa, ¿no?, que tenemos una inmensa riqueza en nuestra región, una inmensa riqueza espiritual, física, material, pero, y como dijo la profesora y como dijo también Humberto, ya es tiempo de que nosotros aprendamos a usar esa riqueza y la usemos para nosotros. Hay movimientos en ese sentido. Y yo creo que hacia ahí vamos y que este esfuerzo que hace Oscar, ¿no?, con estas pequeñas reuniones, aunque sea virtual, son un esfuerzo en la dirección apropiada. Así que muchísimas gracias y le dejo la palabra a Oscar por si hay alguna pregunta, no sé, lo que siga. Muchas gracias, profesor Ortiz, por sus comentarios de la conferencia de fondo y aportes al margen de la misma. Realmente muy complacido de escucharlo y de que recalque importantes aspectos que nos ha hecho ver Humberto en esa ancestralidad y tradición, sin duda. Y además recordarnos, por supuesto, de ese fatídico día de la caída de Tenochtitlan, ¿verdad? Como 13 de agosto, viernes, hoy es viernes 13, ¿verdad? El cumpleaños de Fidel Castro, dice la profesora. El cumpleaños de Fidel y también el día en que murió, viernes 13, ¿verdad? Jacques de Molay. Sí. El cumpleaños de Fidel Castro. Y el cumpleaños de Fidel Castro, profesor, así es. Estoy un viernes 13 muy simbólico, con muchas energías que se están moviendo. Y bueno, para continuar con eso, esas energías y esa sinergia tan rica que hemos logrado crear en este primer encuentro, el segundo ciclo de reflexiones del bicentenario de la Cola de Quetzalcóatl, vamos a abrir para preguntas, tanto para el profesor Ortiz y, por supuesto, mucho más para el conferencista de fondo, el investigador y escritor Zipac Tonaltzin, Humberto Bertolini Miranda. Abrimos el espacio, preguntas, comentarios. Tudo bem. Cada vez que eu escuto falar, eu aprendo mais. E eu lembrei das viagens que eu fiz e como eu conheci um pouco dessa tua região, eu conheci um pouco da Costa Rica e de outras áreas da América Central, e eu fiquei muito feliz. É uma região que não é conhecida, não é desbravada pela maioria dos historiadores, que a não ser por documentação. O importante é estar lá, é sentir a terra, é sentir o povo olhando, discutindo, andando na rua, como nós fizemos. E isso me encantou terrivelmente. E quando vocês falam dessa nossa região, eu sinto como se eu ainda estivesse viajando, que eu não estivesse durante a pandemia presa aqui no Brasil e que eu pudesse participar dessas reuniões presenciais aí junto com vocês, que é importante. Meu prazer maior é poder estar um dia aí junto com vocês e discutir junto com vocês nas universidades que nós fomos e encontrar todos os amigos e discutir as questões políticas, as questões sociais, questões ideológicas, essas crises da América Latina, as dificuldades para mantermos as democracias, o povo como sofre com o autoritarismo, com as ditaduras, com o governo forte, ou então com governos imbecilizados como o nosso aqui. Então, é realmente muito complicado. E é importante discutir isso. Vocês estão trazendo essa discussão para a atualidade. Isso é importante. Parabéns, José Ortiz, parabéns, Humberto, parabéns por todos que vocês estão fazendo. Esperamos tenerla aquí, nuestra profesora María Teresa, en Costa Rica, en la cola de Quetzalcóatl muy pronto. Eu fiquei cuando pase la pandemia. Claro que sí. Encantada. Gracias, profesora. Claro que sí. Esperamos pronto tenerla por acá y encontrarnos de nuevo. E vocês aqui.
Aqui embaixo, Claro eu que moro bem embaixo do Cristo Redentor. Hoje está chovendo muito. Se não mostrava uma vista linda, para vocês sentirem como é gostoso. Até tem uma floresta aqui atrás, uma mata linda. Tem os monos, tem Muy lindo. outras coisas. Sí, gracias. Tchau. Chao. ¿Alguna otra comentario, pregunta? Permíteme a mí, Oscar, ¿me permites, Oscar, un segundito? Claro que sí, adelante. Muchísimas gracias, profesora María Teresa, por sus Eu que comentarios. agradeço. Doctor José Ortiz Sandí, usted con su conocimiento me recuerda algunas cosas importantes de la civilización. Y para la audiencia, ¿por qué la cola de Quetzalcóatl? Dentro de un poquito de historia, dentro de los pueblos originarios que salieron del Chicomosto, las etnias originales, venían los Huetzotzincas. Los Huetzotzincas se asentaron en Cholula, en Puebla, actual Puebla, y de ahí el término choluteca y chorotega. Esa es la conexión. Huetzotzinca en Cholula, actual Puebla, choluteca en Honduras, chorotega en Costa Rica. Esa es la línea que conecta, y ciertamente los calpixques, que eran los cobradores de impuestos, llegaban hasta Nicoya a cobrar impuestos en unas caravanas muy importantes donde venían militares, comerciantes, unas grandes travesías que duraban 4 o 5 meses en llegar hasta Nicoya y retornar. Eso me lo recuerda usted, profesor José Ortiz, como también me recuerda el asunto civilatorio de esta gran tradición que tenemos en este continente de las plantas más importantes que rigen el mundo en este momento. Maíz, frijol, papa, chile, calabaza, fresa en el centro de Chiloé, actual Chile, los centros primarios del maíz y los centros secundarios en Sudamérica, de modo tal que no solamente estamos vivos en cuanto a tradiciones, sino en cuanto a alimentos que se fueron a dar totalmente por el mundo y que actualmente alimentan a la población junto con el arroz, otro asunto importante. De modo tal que hacía manera de comentario de su muy bonita intervención, muy sabia también, de la parte de la civilización y de todo aquello que nos mantiene vivos, estas raíces de este continente fresco, próspero, donde tenemos las fuentes de agua, los bosques, las selvas y toda esta maravillosa expresión de vida, recursos del mar, sumamente amplio. Muy interesante su participación, me recuerda todas estas cosas. Muchas gracias, profesor. Gracias. Tenemos un comentario. Bueno, qué buena recordar eso, porque como bien lo recalcó el profesor Ortiz, solo hay 3 civilizaciones vivas: la China, lo decían con el arroz, y las 2 otras de América Latina, ¿verdad? Eso es algo que recalcou importantíssimo. Não, porque as civilizações da Mesoamérica e Andina, elas são dominantes. A América a base é da Mesoamérica e Andina. No Brasil, os nossos índios eram índios tribais e eles foram todos eles dominados aqui pela colonização. Não tivemos pouca influência incaica e marajoara, no Amazonas, né? Que é importantíssimo, uma área tapajônica também. Mas o que me causou na exposição do José Ortiz e agora do Humberto é ver a questão incaica. Eu imaginava astecas e maias influenciando na Costa Rica. Eu não tinha ideia da extensão dos incas, dos quechuas, também nessa área da América Central. Isso é importante. Eu acho que a gente poderia fazer um trabalho atual, seria modernizar, atualizar
o conhecimento dessas sociedades americanas antigas, que uns ainda chamam de pré-colombianas, mas eu prefiro chamar americanas antigas, para mostrar essa inter-relação que era constante e que a nossa historiografia é muito pobre, não trata muito disso. Então, na verdade, eu aprendi muito nas minhas viagens, inclusive em termos de pensamento religioso e cosmovisões, vendo esse embate entre essas cosmovisões, que nós temos uma grande influência na Costa Rica dos duendes, quer dizer, uma grande influência celta até, né, trazida pelos ibéricos e tudo mais, mas, e pelos ingleses, mas a influência maior ainda é dos povos originários, dos maias, astecas e dos incas. Isso é muito importante para nós, porque o Brasil está bastante longe, né, dessa realidade cosmogônica devido a outras formações culturais indígenas aqui. Muito, Gracias, muito professor. bom. Así es, Eu até proponho que a gente faça um trabalho junto, para a gente publicar junto. Vai ficar lindo. Va a quedar precioso. Recordar, por ejemplo, que en las rutas comerciales Chorotegas Claro. se encontró lo que se llamaba el yat. ¿Y qué es el yat? La hoja de coca en Costa Rica, ¿verdad? Entonces se comerciaba esa hoja de coca. Vemos aquí un comentario del profesor Jonathan Vega. Muchas gracias por la invitación. Como profesor de lenguas extranjeras, considero vital conectarme con las raíces ancestrales, como en este caso por medio del compartir el conocimiento y transmitirlo a nuestros estudiantes. Muchas gracias, profesor Barbosa, profesora Toribio. Me debo disfrutar mucho el conversatorio. Muy bien. Yo quisiera preguntarle a Humberto varias cosas, ¿verdad? Con gusto. Porque para profundizar un poco más. Primero, que nos cuente sobre la cruz en esos encuentros, realmente que ahora ya salieron a la luz en este espacio. ¿Qué es esa cruz que simboliza? Y nos cuente un poco sobre ella. Después, me gustaría mucho que se profundizara, ya lo mencionó, pero si puede profundizar un poco sobre cómo fue que Mao llevó a Iturbide y cómo la potencia que es China hoy, pues está basada o se construyó a partir de esa revolución cultural que parece ser que tuvo una gran influencia de la organización social de los calpulis, ¿verdad? Creo que eso es importante que lo puedas profundizar. Me gustaría para tener más amplio ese panorama, porque incluso aquí nos menciona Maudiel Bermúdez, que es muy interesante esto de las historias de las civilizaciones y cómo se ve plasmada aún en China, ¿verdad? Entonces creo que es importante retomar ese aspecto. Humberto. Muy bien, Oscar, con mucho gusto te contesto. Conversaciones que hemos tenido en privado y hemos recordado con esto. Esta cruz es la cruz maya, la cruz tolteca, algunas variantes de la cruz azteca, la chocana de Suramérica y la representación de la cosmogonía en este continente, principalmente. Me voy a acercar para mostrar algunas cosas importantes de esta cruz. Si le damos una vuelta así inicialmente, van a ver 3 escaleras acá, 1, 2, 3. Eso significa el cielo, la tierra y el inframundo, la parte de abajo. Acá es la direccionalidad de este, oeste, norte, sur, la representatividad de lo que son los ciclos solares y lunares para la siembra, para la agricultura, para el manejo de las energías del cuerpo, con la piedra verde en el centro de la madre tierra,
y las representaciones en dos círculos en el medio, inicialmente solar y lunar por dentro o polar. A grandes rasgos, esto se representa así, con unas piedras que representan eso en la parte de arriba: coral, obsidiana para la voluntad, ágata en la salida del sol y ojo de tigre en el ocultamiento del sol. En términos generales, eso es lo que significa esta cruz, que es cíclica, con un agujero en el medio que recae directamente en el plexo solar para recalcar toda la energía del centro energético número 4 y el número 3, plexo solar y corazón. En grandes rasgos, esa es la explicación de esto. Tolteca, azteca, maya, inca, y la azteca con ciertas diferencias, pero todo el resto representa a este continente. El nombre de este continente en náhuatl, Ixaxilán, frente a Ixpan, la inmensidad. De eso conversábamos en el término de la humanización náhuatl, de uno de los nombres más antiguos de este continente, Ixaxilán. Eso está registrado. De modo tal que eso es náhuatl, eso viene de la ancestralidad. Entonces, todo esto representa lo que somos náhuatl, el nahual, la parte interior que nos representa en este continente. Eso en cuanto a la cruz. Hay otras explicaciones, pero ese es un denominador común de lo que significa. Principalmente para ciclos agrarios, para el desarrollo de las plantas, el desarrollo del ser humano, la cerebración tolteca, la humanización náhuatl. En cuanto a la segunda pregunta del profesor Iturbide y Mao, sus asesores se dieron cuenta de la ancestralidad que tenía este continente, incluso muchísimo antes de Mao. Entonces, por las razones que se dieron en ese momento de México como una república socialista, China en ese momento en su reconstrucción necesitaba un desarrollo rural principalmente. Entonces se conectaron directamente con México. No podría especificarte a través de qué canales, ¿verdad? Se cree que fue a través de la Universidad Autónoma de México, donde el profesor Iturbide era catedrático, entre otras universidades. Y decidió Mao invitar al profesor Iturbide a que desarrollara el asunto rural de China. Entonces, por eso China también tiene barrios, alamedas, provincias, cantones, y ciertamente es una república federal, es la República Federal China, igual, con todo su desarrollo, con todo su asunto, pero lo que es específicamente, y de acuerdo a tu pregunta, el desarrollo rural y urbanístico es del Calpulli Tolteca Azteca, a través del profesor Iturbide, quien desarrolla en México abiertamente los calpulis. Gracias, Humberto. Profesora Teresa tiene el audio que quiere preguntar al respecto, ¿sí? Eu queria perguntar ao centro se não é o Olim, a representação do Olim, o centro. Sí, Nahui, Olin, Ome, Teotl. Sim. Ome, dos, Teotl, Dios, dos Dios, Padre, Madre, Creador, Creadora. Maravilhoso. Ome, Quero uno parecido para mim. sí. Ome, Teotl, Ome, Yocan, Olin, Nahui, Olin, toda la ancestralidad, sistema solar, polar, Nahui, Olin. Ótimo. Obrigado. Gracias. Gracias, Humberto.
qué importante entonces repensarnos en esa organización social desde el Calpulli, o sea, es lo nuestro, como bien incluso recalcaba la profesora Teresa y recalcaba el profesor Ortiz, para crear esa reorganización en nuestra región. Qué importante ir a esta fuente de nuestra ancestralidad para reorganizar esa federación. Entonces, esta pregunta se las quiero hacer a los dos, tanto a Humberto como a José Ortiz. En primer lugar, ¿qué posibilidades ven de lograr esto? ¿Y cómo lograrlo? La palabra es de ustedes. O tal vez José Ortiz, que pueda iniciar, y después Humberto para... Ok. Bueno, esa es una pregunta muy importante y muy complicada, ¿no? Digamos que lo que se ha hecho avance con eso se llama comunalidad, ¿no? Que son sistemas de organización que tratan de salirse del sistema imperante, ¿no? Hay que tener claro que todas las dinámicas históricas, como lo decía Hegel, la historia es un espíritu, ¿no? Y ese espíritu se va encarnando en un sitio, en un determinado grupo humano o en otro determinado grupo humano, por explicarlo de una manera, digamos que sencilla, ¿no? Entonces, uno ve que nacen grandes civilizaciones en determinado lugar y uno no sabe por qué. O sea, cómo nació la civilización egipcia, por ejemplo, cómo se fue creando, cómo creció, cómo se desarrolló, cómo logró esos inmensos aportes a la humanidad. Aportes que están vivos desde el punto de vista de la historia, pero no desde el punto de vista de las culturas, digámoslo de esa manera. En cambio, nosotros en Mesoamérica sí tenemos esa cultura viva. O sea, no se puede resucitar un muerto. La antigua civilización egipcia, que fue inmensa, que fue grande, no se puede resucitar. En cambio, la civilización mesoamericana no ha muerto. La civilización mesoamericana está viva, verdaderamente viva, ¿no? Que lo diga el profesor Humberto, que si uno ha vivido en México y uno ha ido alguna vez a un Día de Muertos, ¿no? En algunos de los lugares sagrados por ejemplo, la isla de Janixio, ¿no? En Michoacán, y uno estaba en la isla de Janixio un Día de Muertos, uno ve los muertos, ¿no? O sea, literalmente, estoy hablando literalmente, ¿no? Uno ve cómo esa fuerza se mueve y trasciende, digamos, el mero espacio de un cementerio. Entonces, hay que salirse de lo que se llama liberalismo. Hay que salirse, y es una cosa muy importante, y para eso cuesta muchísimo, ¿no? Hay que salirse del modo de pensamiento colonizado, ¿no? Que nos han dejado los europeos. Una cosa que no hablé de la charla de Humberto, pero que él la tocó, digamos, sesgadamente, la epistemología, por decirlo en un término griego, ¿no? La epistemología de los mesoamericanos era completamente distinta a la epistemología griega que nosotros heredamos por medio de los españoles. Humberto habló del arte, ¿no? Humberto habló de flor y canto. Humberto habló de esa manera, de ese panteísmo, de ese paganismo de celebrar la vida. Y eso es una forma diferente de pensar, ¿no? Y eso es lo que hace falta. Poco a poco hay que irse saliendo del pensamiento colonizado, ¿no? Del pensamiento que nos da incluso la misma universidad, ¿no? que nos ha dado la historia, porque es pensamiento colonizado, ¿no? A mí todavía me espanta que en nuestras universidades se vea Hegel, se vea Kant y no se vea Nezahualcóyotl, por decirlo. Nunca llevé yo un curso de Nezahualcóyotl en toda mi formación como filósofo, que fue una parte de mi formación. Incluso una vez, en un curso de maestría de filosofía, un compañero dijo, es que la profesora era italiana, y dijo, es que en Italia está tal, en Alemania está tal, y nosotros ¿qué tenemos?
O sea, ve, y ahora es un doctor, un eminente doctor, profesor de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica. Un colonizado cabeza hueca como este es profesor de filosofía, ¿no? Entonces, o sea, mientras nosotros pensemos que no tengamos nada, estamos perdidos porque no tenemos nada, ¿no? Entonces hay que salirse. La clave la dio ahora Humberto cuando habló de una celebración distinta y de un modo distinto. Y eso nos lleva a una forma diferente de pensar. Hay cosas que no hemos hablado aquí. Por ejemplo, cómo pensaban los aztecas, cómo pensaban en Mesoamérica. Eso que después, peyorativamente, en nuestras clases de universidad nos llamaban pensamiento mitológico, ¿no? Entonces ponían el pensamiento racional cartesiano encima, como un avance, más allá del pensamiento mitológico, y no hay nada más limitante y más castrante que el pensamiento cartesiano. Y se veía el pensamiento mitológico como algo de tribus atrasadas, de gente incivilizada, que creían en los náhuatl, por ejemplo, ¿no? Que los tocó Humberto, o creían en ciertas energías y en ciertas fuerzas, como nos está hablando Humberto de la cruz que tiene ahí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Aprender, tenemos que aprender a pensar de una manera diferente. Una vez haciendo eso, vamos a abordar la realidad de una manera diferente. Pero es sumamente complicado, porque el pensamiento cartesiano es muy pesado, ¿no? En nuestras sociedades y en nuestras instituciones educativas, desde el kinder, ¿no? Hasta las universidades. Le dejo la palabra a Humberto. Gracias, Alberto. Humberto. Gracias, profesor. Nuevamente me recuerda algunas cosas importantes. Yo les invito a leer el libro Flor y Canto de México, de un servidor, que habla precisamente del comportamiento que tenemos que ver en el tercer capítulo, que se llama Humanización Náhuatl. Este es un libro que tiene 4 capítulos. El primer capítulo, que habla de las migraciones importantes para situarnos en la historia. El segundo capítulo, que es el tema que tratamos el día de hoy, de los calpulis como organización social. El tercer capítulo, la humanización náhuatl. Eso que usted señalaba, profesor, del modo de pensar tolteca. Usted mencionó un ilustre tolteca, Nezahualcóyotl, y su hijo Nezahualpili, señoríos de la actual ciudad Nezahualcóyotl. Ellos eran toltecas. Ellos habían atravesado la humanización náhuatl o la cerebración tolteca, como ellos le conocían, desde el comportamiento de Xipetotec, que es el animalito, hasta el Tlamantini, que es el espejo de obsidiana perforado por ambos lados sin humo. De eso consta ese tercer capítulo de Flor y Canto de México, cómo alcanzar esto, atravesando los Tezcatlipocas, que es el conocimiento interior y todo el reflejo de esto. Sí, es importante eso que usted menciona y de salirse de ese plano cartesiano y de esa concepción filosófica occidental. Porque cuando en Europa vivían en cuevas, ya teníamos la ciudad de Tenochtitlan. Antes estaba Teotihuacán, de ahí venía el antiguo Toyán, y todas las cuevas de las cuevas que salieron el Chicomostoc, como los Malinalcas, los Huetzotzincas, Piedra Tallada, Floricanto, de modo tal que hay que encontrar esos valores, ese comportamiento. Eso por una parte en cuanto al comportamiento humano, en cuanto al comportamiento social, pero también es importante lograr la federación. Por eso comencé la participación con la federación y terminé con ella, porque necesitamos para el comportamiento social un orden muchísimo mayor que pueda regir sin quitar la autonomía de las naciones para poder trabajar y para poder tener un parlamento que funcione, un parlamento por voluntad propia, no un parlamento social.
Entonces, sí se puede, pero primero hay que cumplir lo que el profesor Ortiz señala de un comportamiento, de salirse de un pensamiento filosófico occidental, por decir de alguna manera, impuesto de un punto de vista filosófico-cultural del occidente, y un comportamiento humano que tenga valores. Porque la sociabilización, el asunto comunitario, la socialización como tal, implica un comportamiento virtuoso, un comportamiento de apoyo a los mayores, de respeto, de tradición, de encontrar, de respetarse a uno mismo, de respetar las leyes y cierto comportamiento que aquí en Mesoamérica y todo Mexicoatl, desde la mitad de los Estados Unidos hasta abajo, hasta Nicoya, era el territorio que tenía esta gente, pasando obviamente por toda la mexicanidad, olmecas, toltecas, mayas, hasta los últimos guardianes del conocimiento. Entonces esto hay que verlo desde un par de ángulos. Uno que señala usted muy bien, profesor, de salir de ese tipo de pensamiento y del rescate de ciertos valores, y otro de la educación y de lo virtual, y un ente federal voluntario de las naciones que esté por encima y que pueda llamar la atención de modo educativo y decir, no están cumpliendo con esto, vayan por aquí, hagan por allá. La Comunidad Económica Europea actualmente puede ser un ejemplo de eso, guardando las distancias. Entonces es un comportamiento no solamente de los seres humanos, sino un comportamiento de las naciones y recobrar una tradición. Y ciertamente nosotros tenemos tradición. Podemos recobrar, ahí está el patrón, ahí está el hilo conductor. Hay que pasar por la humanización náhuatl y la cerebración tolteca para lograrlo, para encontrar estos valores. Pero sí, yo lo considero posible siempre y cuando logremos la federación de las naciones centroamericanas y, como lo decía en la participación en la conferencia, el día de mañana que vamos a comerciar con China, China quiere comerciar en bloque, quiere comerciar con las naciones confederadas de Centroamérica y todas las ventajas que tenemos como istmo. A solas no vamos a poder comerciar con China. A China no le interesa comerciar individualmente. Por ejemplo, un ejemplo actual para situarlo en lo que se puede. Entonces podemos trabajarlo, pero con esa perspectiva, con esa geopolítica, con ese internamiento de las naciones para que voluntariamente se federen y podamos trabajar en bloque, unidos, bajo la idea de Bolívar, bajo la idea de otros ilustres hombres, Mendieta, etc. Esto ya se ha intentado, funcionó en algún momento, es cuestión de retomarlo, profesor. Yo considero de que sí es posible. Muchas gracias, Humberto. Creo que sí es posible. Hay varios comentarios en el chat. El primero, vamos a ver, profesora María Teresa, sobre el libro. Claro que sí, y quiero en este espacio agradecerle públicamente. Encantada, gostaria de ler seu livro. Sí, agradecerle porque precisamente usted nos dio el espacio en la revista Latinidades para poder reseñar el libro al que hace referencia Humberto de su autoría, Flor y Canto de México. Gracias por ese espacio en Latinidades donde pudimos reseñar el libro. Sí, ese libro, por supuesto, y se lo vamos a hacer llegar. La profesora... Eu farei a resenha e depois mostro para vocês. Claro, claro que sí, profesora. Después la profesora Katarzyna nos dice que por razones de diferencia de horario se retira. Gracias, profesora Katarzyna, por acompañarnos el día de hoy. Sí, muy buenas noches. Es ya bastante tarde allá en Europa Central, en Polonia. Y la profesora Lucía Chacón nos dice que muy interesante y valiosa la exposición del profesor Bertolini, los comentarios del profesor Ortiz. Muchas gracias a ambos y por supuesto a mi estimado Oscar, organizador moral de la actividad. Muchas gracias, doña Lucía.
por ese muy buen y lindo comentario. Para cerrar, si hay alguna pregunta, comentario de alguien más. Não, estou encantado. Quero dar os parabéns. Muchas gracias. Esta tarde tan rica realmente. ¿No? ¿Nadie? Bien. Bueno, entonces he de agradecer a los dos invitados especiales. Parabéns. José Ortiz Sandí, profesor de la Universidad Nacional, que hizo los comentarios de la conferencia de fondo. A mi queridísimo abuelo Zipac Tonaltzin. Gracias, Oscar. Humberto Bertolini Miranda, escritor, investigador independiente, danzante del sol, de la luna, por su excelente intervención del día de hoy con su conferencia de fondo. También agradecer a la profesora María Teresa por acompañarnos y dar tanta alegría al espacio, aunque es virtual. Vieran lo que es estar con la profesora Teresa presencial. Esto ya más la energía y la alegría que aporta a estos espacios de debate realmente maravillosos. De verdad, un gusto y un placer verla, tenerla por acá. Estará con nosotros comentando la conferencia del 27 de agosto de este mes en Reflexiones del Bicentenario de la Cola de Quetzalcóatl. Precisamente tendremos la participación con ella del conferencista del fondo Rodrigo Alexis Rodríguez, líder NOVE, y nos va a hablar de la visión NOVE en el Bicentenario de la Independencia Centroamericana. A la profesora y decana Lucía Chacón, decana de la Facultad de Filosofía y Letras, un honor y un gusto volverla a ver y tenerla con nosotros. La esperamos todos los últimos viernes de cada mes que nos acompañe. Espero que haya sido de su agrado esta tarde, la conferencia. Muchas gracias de verdad por la invitación y espero poderlos acompañar. Muchas gracias, doña Lucía. Qué gusto verla. A todos los estudiantes que nos han acompañado el día de hoy, muchas gracias también. Hemos llegado a 47 participantes a esta altura de la tarde. Realmente muchísimas gracias por estar con nosotros estas 2 horas y cordialmente invitados e invitadas a acompañarnos todos los últimos viernes de cada mes en reflexiones en el Bicentenario desde la Cola de Quetzalcóatl. Aquí hay un comentario de Alberto Soriano. Alberto, que nos sigue también y que es de la comunidad, porque este espacio es abierto a la comunidad nacional. Oscar, muchas gracias. Me retiro, una felicitación a todos. La búsqueda del Tot Tecayol, la impecabilidad en la obra, en el acto y en la palabra son y serán siempre motor de lucha para todos los habitantes de esta gran alianza de Anahuac. La voluntad logradora y el espíritu armonizante nos orientan siempre hacia un ocaso y un despertar en el eterno ciclo. Toque Nahuaque, el cerca y el junto abrazo a todos. Nos pone Alberto Soriano. Gracias, gracias. Bueno, muchas gracias y buenas tardes, que estén muy bien. Cuídense mucho. Salud para todos ustedes y todas las familias. Un gran abrazo. Hasta luego. Hemos aprendido. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Para servirles. Hasta luego, muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Gracias. muchas gracias. Hasta luego, muchísimas gracias. Buen día. Gracias a todos por la participación. Gracias. Gracias. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la charla. Antes de irme, ¿podría hacerles una pequeña pregunta? Claro está. Es que lamentablemente no pude llegar a tiempo a esta reunión. ¿Es posible acceder a la grabación? Porque sí me interesaría verla completa bien, como tiene que ser, pero no pude llegar a tiempo. Y el profesor Barbosa, quien se estaba encargando de la grabación, puede hacerlos también llegar
como también algunas publicaciones como Flor y Canto de México, Danzantes del Sol, para que puedan leer sobre estos asuntos y puedan informarse. Esta conferencia está escrita en el libro Flor y Canto de México y perfectamente pueden consultarla. El profesor Barbosa tiene la autorización general para poder hacer llegar todos esos textos y estas conferencias, y conferencias incluso de ciclos anteriores. He entendido, muchas gracias. Con gusto, con gusto. Chao, hasta luego. Hasta luego. Hola Iris, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, abuelo, gracias por todo. Con gusto. Espectacular. Feliz tarde. Feliz tarde.